reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que has hecho, por lo que vas a seguir haciendo. Muchas gracias, Dios. Sigue hablando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados. El tema de hoy es predica la palabra. Predica la palabra. Está claro que en este texto que hemos leído, Pablo le está hablando especialmente en el versículo 2, donde dice que predique la palabra, le está hablando de Biblia, predica la Biblia. Podemos agregar desde el principio hasta el fin, predica la Biblia. Recientemente tuvimos un ensayo, especialmente con los hermanos que vienen los jueves, y dentro de ellos salió una cantidad que dice que su don es de predicador, predicadora. No significa que usted no haya salido de alguna manera con el don de predicación. Usted esté exento de predicar la palabra. Todos con el don o los dones que hemos recibido, estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Estamos llamados a hablar de la Biblia. Estamos llamados a enseñar. Estamos llamados a modelar. Estamos llamados a testificar lo que dice, enseña las Sagradas Escrituras. Se cree que es la última carta, posiblemente las últimas letras que escribiera el apóstol Pablo. Y los versículos, especialmente el 6, dice cuál es la razón. El versículo 6 del capítulo 4, donde leímos, Pablo le dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida es cercano. Es cercano. Pablo sabía que estaba viviendo su último tiempo. Y quizá pudo haber hecho otra clase de despedida a su discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo. Sin embargo, como un gran hombre de Dios, no podía pasar por alto de que debía encargar de manera precisa la responsabilidad a Timoteo para que el evangelio del reino, la palabra de Dios, se siguiera expandiendo. Lo hacemos además porque estamos en el mes de la Biblia. Segundo, estamos hablando de ministerio. Y la predicación es un don que Dios ha dado y un mandato que Dios hace a su pueblo. Por lo que yo quiero desarrollar algunas cosas que desde mi punto de vista Pablo encarga a Timoteo en esta porción. Primero, de manera enfática, que prediques la palabra. Segundo, que aproveche el tiempo. Y tercero, que no dejara morir la palabra con la muerte del apóstol Pablo. Timoteo tenía la responsabilidad, el gran compromiso
de que este evangelio siguiera hacia adelante, de que la palabra de Dios fuera proclamada a tiempo y fuera de tiempo. La pregunta que deberíamos hacernos es, hace miles de años que murió Timoteo. ¿Significa que murió la predicación? ¿Significa que cesó la palabra de Dios con la muerte de Timoteo? De una u otra manera, el llamado, el mandato, la comisión es para el pueblo de Dios, para la iglesia, para los santos, para los que creemos en su nombre. Tenemos la responsabilidad de anunciar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Predica la palabra. Predica la palabra. Es la primera encomienda que dijimos que se le hizo a Timoteo. Para predicar la palabra de Dios debemos conocerla y debemos vivirla. Debemos conocer la palabra de Dios y debemos practicarlas en nuestras vidas. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted y yo no nos alimentamos diariamente, continuamente de la palabra de Dios, no vamos o no tenemos que dar a aquellos que están a nuestro alrededor. Somos llamados a dar la palabra de Dios, pero la podemos dar cuando nosotros la tenemos. Y nos vamos a salvar si nosotros la practicamos. Y vamos a engrandecer el nombre de Dios si la palabra de Dios es encarnada en nosotros. Y qué bien que Pablo hace o da esta encomienda a Timoteo. Para mí, aunque muy joven y quizá con poca experiencia, era un hombre que estaba certificado para llevar la palabra de Dios. Pablo le dice, desde tu niñez has aprendido la palabra. Pero Pablo le da también o le recuerda y le hace un llamado que es bastante importante para los que llevamos la palabra de Dios. Pablo le dice, te pido que avives el don del fuego de Dios que está en ti. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Aviva la presencia, la llama del Espíritu Santo de Dios que está en ti. Porque sin el Espíritu Santo no habrá revelación, sino información. Y yo le aseguro que hay mucha gente fuera que nunca ha venido a un templo y que nunca ha levantado su mano para recibir a Jesucristo, que maneja más información que nosotros. Y usted necesita llevarle la revelación de la palabra de Dios. Debemos llevar la revelación de la palabra de Dios a aquellos, bendito sea el nombre del Señor, que no conocen a Jesucristo o que necesitan a Jesucristo. Pablo era un ministro certificado, aprobado por Dios Timoteo era un ministro aprobado por Dios y certificado por Pablo, apto para llevar la palabra de Dios a aquellos que estaban perdidos y en confusión. Además, nosotros debemos saber, debemos tener en cuenta siempre que no solamente o desde este lugar, desde detrás del púlpito, desde una plataforma o con un micrófono y quizá con aparatos, bendito sea el nombre del Señor, es la única forma en la que podemos llevar o la que debemos llevar el evangelio del reino. En todo lugar y en todo tiempo debemos llevar la palabra de Dios.
No importa, bendito sea el nombre del Señor, si es con micrófono, si es sin micrófono. No importa, si tenemos el don, seremos más efectivos. Pero si no tenemos el don, tenemos el llamado a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pablo, en este caso, hace un llamado a que debe ser una proclamación pública, con denuedo, enérgica, sin importar los riesgos que podamos correr al hacer el anuncio. Se le atribuye a San Francisco de Asís haber dicho: ve y predica, y si es necesario, di la palabra. Pero en este caso, Pablo nos dice que debe ser una proclamación pública, sin miedo. Bendito sea el nombre del Señor, que le escuche el diablo y que le escuche todo el mundo. Debemos anunciar el evangelio del reino. De hecho, el evangelio floreció. Lo vemos a través de las escrituras y de la historia de la iglesia. Siempre y cuando hombres y mujeres tuvieron la gallardía de enfrentar cualquier situación que fuese para anunciar el evangelio del reino en todo lugar y en todo tiempo. Y el evangelio del reino se va a seguir proclamando, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, o va a seguir floreciendo cuando se levantan hombres y mujeres dispuestos a anunciar, aleluya, que todo el mundo escuche y sepa que Él es un hombre, una mujer de Dios, que habla, que vive, que predica la palabra de Dios. Basta con analizar algunos textos, bendito sea el nombre del Señor, o leer algunos de los libros de la historia de la iglesia, para que nosotros nos demos cuenta cómo hubo hombres y mujeres que en los momentos más difíciles estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para que el evangelio de Dios se siguiera expandiendo, para que la palabra de Dios fuera conocida por todos. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros también debemos estar dispuestos a arriesgar, aleluya, nuestras vidas para que el evangelio, la palabra de Dios, siga floreciendo en este tiempo. Decíamos que debemos predicar la Biblia desde el principio hasta el final. Se atribuye al Papa anterior, recientemente fallecido el Papa Francisco, haber dicho que la Biblia ya estaba obsoleta, que se necesitaba otro libro. Sin embargo, nosotros afirmamos y decimos que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, y que todavía sigue siendo esa espada de doble filo, bendito sea el nombre del Señor, que pasará el cielo y la tierra, pero ellas permanecerán, y que son, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, segura para la salvación de nuestras almas. No importa, hermano, cuánto tiempo lleven, cuánto tiempo tengan, son un mensaje fresco para la generación de este tiempo. Son el mensaje que necesitamos todos nosotros hoy en este tiempo. Pablo sí le recomienda a Timoteo, aleluya, que no debía venderle fábulas, cuentos e historias, aleluya, chistes y un sinnúmero de cosas que la gente quiere tal vez oír y que ponen a la gente a reírse, pero no son lo que transforman, lo que cambian el alma y el espíritu del hombre. Y Pablo le dice, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es posible que hoy haya muchas fábulas, muchos cuentos y muchas historias y lamentablemente poca palabra de Dios. Porque muchas veces cuando somos enfrentados con la verdad, corremos, no queremos escucharla.
Porque la verdad es la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos hace libre, dice ella misma. Y muchas veces no queremos nosotros ser enfrentados con la verdad de la palabra de Dios. Pero ellas son las que nos cambian. Bendito sea el nombre del Señor. Predica la palabra y podemos decir, y fue parte de lo que yo creí desde el principio para convertirme. Alguien que no era creyente. Siempre uno no creyente está dudando y diciendo. Yo recuerdo que en ese momento estábamos diciendo, los evangélicos son unos locos, unos mentirosos. Siempre están diciendo que Cristo viene y eso hace miles de años y todavía no ha llegado. Yo recuerdo que este joven dice, no, lo que pasa es que la palabra dice que hasta que no sea predicado el evangelio en todo el mundo, entonces Cristo no va a venir. Y él se refería a Mateo 24:35, 24:14, bendito sea el nombre del Señor, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuánto quieren que el fin venga? Hay que predicar la palabra. Si usted quiere adelantar la venida de Jesucristo o que la venida de Cristo se cumpla, tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de Dios. Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio del reino. Tenemos la responsabilidad de llevar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Y entonces vendrá el fin. Aleluya. Y estaremos siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero debemos predicar porque la misión, la comisión ha sido encomendada. Bendito sea el nombre del Señor hoy a nosotros en este tiempo. Qué triste, hermanos, que hoy cuanto más fácil recibimos el conocimiento, hoy cuando más Biblias tenemos o versiones o traducciones, que hoy cuanto más gente sabe de la palabra de Dios, y ojalá yo esté equivocado, hoy hay más confusión que cuando la Biblia solo se leía en el templo. Que cuando nadie podía comprar una Biblia porque le costaba un año completo de su salario. O porque no había quien escribiera tanto, bendito sea el nombre del Señor, y todo el mundo no podía tenerla. Hoy todo el mundo la tiene. Y más de una. Pero hoy hay más confusión que nunca. Lo grande es que sería un insulto llamar a los creyentes a que volvamos a la palabra, a reeducarnos. La mayoría se va a sentir ofendido y va a entender que no necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en los últimos tiempos, la misma palabra de Dios dice que aún los escogidos van a ser engañados. Y si usted y yo no estamos despiertos, bendito sea el nombre del Señor, a la palabra de Dios y a la revelación que viene a través del Espíritu Santo, posiblemente, aún con su buena fe, con sus buenas intenciones, lamentablemente vamos a tener creyentes confundidos, perdidos y que no van a alcanzar la salvación de su alma. Hermano, por más que usted haya alcanzado el conocimiento, mi motivación es que no perdamos tiempo en seguir escudriñando las Sagradas Escrituras
Y que no la guiemos nosotros a ellas, sino que ellas nos guíen a nosotros. Y si es necesario, usted pueda decir, bendito sea el nombre del Señor, como dijera Sócrates. Después de conocerlo y saberlo todo, entonces, digamos de una manera humilde, él dijo, ahora sé que no sé nada. Y empecemos de nuevo a conocer, aleluya, la santa y divina palabra de Dios. Hoy tenemos muchas versiones. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Y recordar que ninguna versión es mala siempre que no haya sido adulterada. Porque muchas veces andamos corriendo. Y quizá algunos hasta con prejuicio cuando alguien dice yo leí la versión, por ejemplo, católica. O yo leo en la versión católica. Yo sé que hay hermanos que es posible que tengan prejuicios. Y claro, le agradecemos a ellos. Que las porciones que más a usted le gustan, las versiones que más a usted le gustan, fueron ellos que le escribieron de alguna manera. Fueron sacerdotes quienes la organizaron. Y posiblemente las que hayan sido traducidas a través de hombres y mujeres de Dios sean las que a ustedes menos les gusten. Porque entiende que no le hablan como ya usted está acostumbrado. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre que no sea adulterada, no importa cuál sea la versión, es la palabra de Dios. Debemos aprenderla toda. Bendito sea el Señor, toda la que podamos. Sobre todo vivirla y ponerlas en práctica. Dijimos que en segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que aprovechar el tiempo y el lugar. Aprovecha el tiempo. Es más, Pablo le dice tiempo y fuera de tiempo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál era el problema? Ya dijimos en principio que Pablo estaba para ser sacrificado. Pero además se había expandido de manera muy fuerte las falsas enseñanzas, los falsos maestros. ¿Y qué creen ustedes de este tiempo? Mientras ellos lo que tienen la mentira no se detienen, y a tiempo y fuera de tiempo y en todo lugar, aleluya, llevan sus enseñanzas, tratan de ganar adeptos. Los que tenemos la verdad, tenemos la boca cerrada y no predicamos a tiempo y fuera de tiempo el mensaje del reino de la palabra de Dios. Mucha gente, Pablo percibía que se iba a perder a través de las falsas enseñanzas que se estaban patrocinando o que se habían levantado en ese tiempo. Y Pablo, su dolor más grande no era el de que iba a morir, sino el de que mucha gente iban a ser engañados con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, con falsos maestros. Ahora mi pregunta es, ¿dónde están los verdaderos maestros? ¿Qué están haciendo los verdaderos maestros? ¿Qué están haciendo los que tienen la verdad? Los que tienen la mentira están activos, están enseñando, están buscando, aleluya, a quién engañar. Y los que tenemos la verdad, ¿qué estamos haciendo? Pablo hoy también nos dice a nosotros, predica, predica, predica la palabra de Dios, predica el evangelio del reino, predica el evangelio del reino. Aleluya, gloria a Dios. Y no importa quienes estén apartando su oído de la verdad, porque muchos van a apartar sus oídos de la verdad.
porque les conviene lo que los falsos maestros están enseñando. Pero nuestro deber, Pablo dice que bendito sea el nombre del Señor. El versículo 2, la tercera parte, redarguye, reprende, exhorta y claro, nos dice con toda paciencia y doctrina. No siempre cae bien redarguir. No siempre cae bien reprender. No siempre cae bien exhortar de manera enérgica. ¿Y a qué que Pablo nos llama a exhortar? Cuando Pablo nos llama a reprender, a redarguir, a exhortar, nos está llamando a enfrentar el pecado. Nos está llamando a enfrentar la maldad. Nos está llamando, aleluya, a apartar del mal, aleluya, aquellos que están en el mal o aquellos que están en el bien que pudieran llegar al mal. Dijo alguien, bendito sea el nombre del Señor, que no le molestaba el mal de los malos, sino el bien que no hacían los buenos. Si muchos están llevando sus oídos a la maldad, si muchos se están apartando, bendito sea el nombre del Señor, se están apartando de la verdad, es porque quizás no están encontrando la verdad, aleluya, que ellos necesitan, de la forma que ellos la necesitan, como Pablo le dice a Timoteo, exhórtale con toda paciencia y con toda doctrina. Quiero decirle, amados hermanos, que el tiempo debemos aprovecharlo ya. No es después de que nos graduemos. No es después de que terminemos tal cosa. Es ahora, bendito sea el nombre del Señor, cuando debemos predicar la palabra de Dios. Porque los tiempos son malos y peligrosos. Porque nosotros no sabemos el tiempo que nos queda a nosotros. Porque es una responsabilidad de la iglesia, de los hombres y mujeres que creen en el Señor, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar dijimos, bendito sea el nombre del Señor, que Pablo quería asegurarse de que la palabra de Dios no iba a morir con el sacrificio de él, sino que se iba a seguir pregonando el evangelio del reino. Se iba a seguir pregonando el evangelio del reino. Pablo sabía que ya él no tenía más tiempo y que él no iba a poder hablar. Pero estaba confiando, bendito sea el nombre del Señor, en que aquellos que habían sido enseñados por él iban a seguir enseñando la palabra de Dios. Ha muerto la palabra con la muerte de Pablo, de Timoteo, de los reformadores. La palabra no ha muerto. Es una responsabilidad de nosotros mantenerla viva en nuestros labios. Bendito sea el nombre del Señor. Es una responsabilidad de nosotros que la palabra de Dios siga llegando a todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. En Mateo capítulo 24, versículo 35, dice el verso, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Ellas están ahí. Habrán muerto en tus labios y en tu corazón, pero ellas están ahí, son eficientes y suficientes para aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo y mucho más para aquellos que ya hemos recibido a Jesucristo. Debemos, aleluya, predicar, debemos enseñar, debemos proclamar la palabra de Dios, no solo porque bendice a aquellos que la van a escuchar, sino porque nos bendice a nosotros también cuando vamos a ella como la fuente de Dios para nuestras vidas. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
y ellos como nosotros la necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor para nuestra salvación. Si no predica, no es porque está muerta, sino porque tus labios se han cerrado. Y posiblemente el pecado venga y te destruya a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor, porque es la palabra de Dios, aleluya, la que nos libra de toda condenación. La palabra de Dios es el mayor bien que podemos darle a las personas, porque con ella le damos a Jesucristo. Y no podemos ser egoístas y quedarnos nosotros con el bien. Debemos proclamar la palabra de Dios. Aleluya, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es el antídoto a todos los males. Es la palabra de Dios la que nos da, o a través de la palabra de Dios, la que alcanzamos salvación y vida eterna. Y si usted y yo guardamos la palabra, si usted y yo no anunciamos la palabra, muchas personas van a ir a condenación eterna. No van a alcanzar salvación eterna. Pero usted y yo debemos predicar la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que alcanzamos santificación de nuestras almas. Es la palabra de Dios la que nos santifica. Es la palabra de Dios la que bendice nuestras vidas. Es la palabra de Dios, aleluya, la que trae gozo y paz a nuestras vidas. Si usted no tiene gozo y paz en su vida, debe analizarse, porque posiblemente usted no esté recibiendo de manera viva, aleluya, el rema de la palabra de Dios. No está recibiendo la revelación de la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios está en usted, a pesar de la enfermedad, a pesar de la deuda, a pesar de la crisis, a pesar del problema que puede estar agobiando su vida, yo estoy seguro que hay gozo y que hay paz en usted. Hay gozo y hay paz en usted cuando está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma al hombre. La palabra de Dios es la que cambia, aleluya, al ser humano. La palabra de Dios es la que nos lleva a su presencia misma. Es la palabra de Dios el antídoto a todo mal. Y usted va a ver a alguien que se está quemando y usted tiene agua o tiene un extintor y lo va a dejar así. Usted va a ver a alguien que se está muriendo de hambre y usted tiene comida y usted lo va a dejar así. Usted va a ver a alguien, bendito sea el nombre del Señor, que está al borde del precipicio y lo va a dejar así. Si no damos la palabra de Dios, estamos haciendo lo mismo. Lo peor es, hermanos, que ellos van a despertar en un lugar de tormento. Pero posiblemente la sangre de ellos correrá sobre nuestras cabezas. La sangre de ellos va a correr sobre nuestras cabezas. Termino entonces, hermanos, diciéndole que para que su sangre no corra sobre nuestras cabezas, nosotros tenemos el deber de predicar la palabra de Dios. No podemos dejar que se termine el día, aleluya, sin haberle dicho a alguien que Cristo es la solución a su problema. No podemos dejar que termine el año sin decirle a alguien que Cristo viene a buscar a aquellos que hayan entregado su vida a Él. No podemos, hermanos, seguir con los brazos cruzados, con los ojos cerrados y con las bocas cerradas sin decirle a alguien: Cristo viene, Cristo salva, Cristo cambia, Cristo es esperanza, Cristo transforma, Cristo liberta,
Cristo es la solución al problema. Cristo es la esperanza de la humanidad. Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Solo Cristo cambia. Solo Cristo transforma. Solo Cristo liberta. Y ellos no lo van a saber hasta que tú y yo le digamos lo que dice la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Finalmente, hermanos, hay alguien que todavía no tiene a Cristo y quiere recibirle en el día de hoy como el único que salva, que sana, que da gozo, que da paz, que transforma, que liberta. Aleluya. Hay alguien en el día de hoy que quiera entregar su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si así es, le invitamos o a pasar aquí delante o a ponerse de pies en el lugar donde se encuentra y estamos dispuestos a orar. Bendito sea el nombre del Señor para que reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Alguien más quiere recibir?